El día de hoy hablaremos muy brevemente de algunos datos que yo no conocía de la cultura caral y que me parecen muy interesantes, como puntos adicionales a lo que ya está bastante difundido. Hola, ¿qué tal? Yo soy Does y esto es Sabes Más. Si eres nuevo por este canal, considera suscribirte y darle un like a este video para así ayudarme en la difusión y el crecimiento de mi canal. Así que sin más preámbulos, empezamos. Por ejemplo, algunos de estos datos adicionales es saber si todas las personas que vivían en Caral eran de la costa. Los datos de ADN de algunas de las personas enterradas en Caral y Áspero, más adelante vamos a hablar de Papé de Áspero como una ciudad pesquera de anchoveta. Esta antes se consumía, ¿no? Ahora ya no se consume, ahora se quema para la harina de pescado. Y saber si estas personas que provenían de la sierra, es decir, no eran costeños, y estas evidencias, estos restos fueron que estas personas se sacrificaron. Las preguntas que saltan es, ¿cómo terminaron estas personas de la sierra sirviendo en la costa? ¿Cuánto tiempo también fue ocupado Caral, ¿no? Más o menos 1000 años se entiende, ¿no? Y obviamente esta ciudad fue sufriendo cambios en sus edificaciones que no iniciaron como pirámides. Otra de las dudas es saber si después de Caral hay evolución, ya que sabemos que Caral fue abandonada. Se deja de construir Caral para pasar a otro tipo de actividades. Lo que quiero decir es, o tratar de desarrollar, es que si el pasar del tiempo es símbolo de evolución, de tener un hombre más civilizado. Algunas y muchas de estas dudas las vamos a desarrollar el día de hoy en este video. Primero, lo básico, lo que todos conocemos, que son los antecedentes que nos van a ayudar a desarrollar estos datos adicionales. Primero vamos a arrancar con el poblamiento del territorio peruano, que se produjo más o menos hace 12.000 años. Se sabe que estos pobladores se dedicaron principalmente a actividades de subsistencia, como son la caza, la pesca, el cultivo de plantas, la horticultura, etc. Esto es importante porque consumían para vivir, es decir, no hacían agricultura. Con los años, estos se fueron formando en agrupaciones humanas sedentarias alrededor de unos 7000 años, para poder ver recién a la primera civilización. Ahí la diferencia es que la civilización es la creación de la ciudad, que hasta ahora conocemos de América, siendo Caral, que inició hace unos 5000 años. Es decir, unos 3000 años antes de Cristo. Esto primero. Otro de los antecedentes importantes que conocemos es que la civilización de Caral tiene una antigüedad similar a otras civilizaciones del Viejo Mundo. Por ejemplo, cuando en Egipto se construía la antigua pirámide de Saqqara, o de la de Keops después, Kefren o Misirino en el Valle de Giza, o cuando se ocupaban las ciudades sumerias de Mesopotamia, que ahora es Irak, por esos tiempos ya se edificaban y remodelaban los edificios piramidales de Caral. Quiero resaltar que solo han existido 6 focos civilizatorios de desarrollo precoz en el mundo. Es muy interesante el inicio de estas civilizaciones que pasan inicialmente por un proceso de transformación, integración de unión con un gran fin común, porque no aparecen de la nada, que tienen porqué y toma tiempo. Y en caso muy particular de Caral, el desarrollo de la civilización fue en aislamiento total, a diferencia de las otras civilizaciones. Es decir, se creó desde cero, sin influencia de desarrollo. Se creó por sus propias necesidades, ¿no? De manera muy orgánica y muy avanzada. Ahora hay que ubicarnos en el mapa de Perú. ¿Dónde está ubicado Caral? Caral está ubicada en el área norcentral del Perú, es decir, el norte de Chico. Si bien es cierto, Caral ocupó aproximadamente 66 hectáreas, hay que entender a Caral como un todo también. En el área norcentral mencionada se han identificado asentamientos que existían en el mismo tiempo que comprendió el espacio entre los ríos Santa, Chillón, el Altiplano, el Callejón de Huaylas, Conchuco, partes de las cuencas de los ríos Marañón y Guayaga y las cabeceras de Lucayali. Y en esa extensión de aproximadamente 400 kilómetros por 300 kilómetros de oeste a este, hubo un manejo transversal de los territorios y sus recursos a través de la costa, sierra y selva. Es decir, creo que mejor se explica a través de todo el territorio del mundo andino. Algún ejemplo de esta integración se puede explicar de esta manera. Los de Caral querían productos marinos y los del litoral, vamos a decirle Áspero, querían productos agrícolas. Así que hacían intercambio. Otro ejemplo es que usaban el algodón para extraer grandes cantidades de anchoveta. Por ejemplo, yo te doy el material y tú me das la pesca. Cabe resaltar que producían algodón de colores, que es algo que ahora se quiere replicar. ¿Y cómo se comunicaban? O sea, ¿qué idioma hablaban? Aunque no es oficial, algunos lingüistas
así como en el libro de La civilización de Caral Supe, 5000 años de identidad cultural en el Perú, por Ruth Shadi, que es la arqueóloga líder de la investigación de la cultura de Caral, se indican que el nombre de Caral en el idioma quechua alude a la cabuya, que es una fibra seca usada con mucha frecuencia para tejer, por lo que se puede concluir de que en ese tiempo se hablaba quechua o un palo quechua. Ahora sí, unos datos muy interesantes. Por ejemplo, la ciudad de Caral había sido concebida como un calendario. Cada edificio público estaba construido en relación con determinada posición astral y representada por una deidad. Muestra de su avance también es el concepto que tenían de Estado. Ellos tenían una organización social compleja con autoridades sociales y políticas, y que había también una jerarquía de autoridades. Claramente también tenían conceptos avanzados de ciencias exactas y predictivas. Había un diseño urbano definido que nos muestra planeamiento. Según Ruth Shadi, se conocía muy bien el tiempo para predecirlo mirando las estrellas, y que cada cambio climático es parte de. Actualmente vivimos varios de estos cambios climáticos, y también es claro que nosotros hacemos daño al planeta con la emisión de CO2, pero también estos cambios climáticos posiblemente, según esta teoría, sean parte de un cambio que se tiene que dar y que los de Caral también lo conocían. En otras palabras, que nuestros ancestros eran más sabios que nosotros. Ese es un pensamiento interesante también para tener en cuenta en nuestra evaluación climática. También, en uno de los edificios más importantes de la ciudad sagrada de Caral, se halló una ofrenda compleja en la que había una representación de balsa marina, evidencia de uso de este medio de transporte. Se asume que desde el litoral donde estaba Áspero, la ciudad pesquera de la civilización Caral, debieron partir en embarcaciones hacia el norte. Esto posiblemente que fue después, estamos hablando 2300 a.C., y que con estas balsas deben haber llegado a aguas ecuatoriales. También hay datos de relaciones con el norte de Chile, con la cultura chinchorra. Esto va a ser tarea para la casa. Y que la comunicación, como habíamos comentado, era un tipo de paleoquechua. Eso es un dato importante. Ahora, ellos acondicionaron sus centros urbanos cerca de espacios donde excavaron manantiales para aprovechamiento de la napa freática, ya que el río estaba seco, pero no les faltaba agua. Otro dato que no me deja de dar vueltas en la cabeza es que tenían conocimiento del efecto Venturi, que es un fenómeno que consiste en que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una sección menor. Esto a fin de mantener el fuego en algunos de los altares. Este efecto recién fue demostrado en 1797, recibe su nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi, y en Caral ya era usado hace 3000 años antes de Cristo. ¿Qué avanzado pueden haber sido los pobladores de Caral? También son numerosos los paquetes doblados de tallos y hojas de sauce dejados en diversos contextos dentro de hoyos. Los habitantes de la zona lo usan para atenuar dolores de cabeza. Es interesante recordar que el principio activo de la aspirina es el ácido salicílico que se extrae del sauce. En otras palabras, ya sabían las propiedades curativas de las plantas. También se han encontrado quipus enterrados, por lo que se infiere que con Caral se inició el uso y que se mantuvo hasta los incas. Ojo, no solo eran para registrar temas numéricos. Todavía no se ha descubierto qué otros datos registraban, pero no eran solo temas numéricos, y esto lo refuerzan algunos de los cronistas de la época. También hay que entender el concepto que tenían de las edificaciones, ya que las características que se muestra de ellas es una constructiva de cada edificio, de historia, ¿no? Se puede interpretar que la sociedad concebía la estructura arquitectónica como un ser viviente, que atravesaba por cambios cíclicos, pero que tenía un fin. Cuando éste llegaba, la enterraba. Esto se ve en culturas posteriores. Por ejemplo, Sechín, que estaba enterrada, que es un hallazgo súper interesante, que quizás hablaremos en un video posterior o quedará como tarea para la casa. Vamos a seguir hablando de Caral, de estos datos muy interesantes. Ahora, en Caral motivaban el desarrollo de las artes, por ejemplo la música. Se sabe que la música era muy importante en esta cultura en todos los momentos, sean alegres o tristes. Otro tema a comentar es que existía equidad de género, hablando del hombre y la mujer. Se sabe que la mujer ocupó una posición social elevada vinculada a la religión. Ello no debería llamar la atención, por ejemplo, en esos tiempos, ya que si bien es cierto en las culturas posteriores esto se mantenía en muchas regiones de los Andes, no en todas, ojo, la diferenciación marcada vino de mano de la conquista. Para comprender a profundidad a Caral hay que entender a los lugares que estaban alrededor.
por ejemplo, vamos a hablar de una de ellas. Áspero. En el 2005 se inició la recuperación de Áspero, ya que este se usaba como un botador municipal por casi 30 años. También hay que entender a Chupacigarro, donde se observan geoglifos. Lamentablemente, el 50% de Chupacigarro, que es el vecino de Caral, ha sido destruido por la agricultura ilegal. Hay que conocer también a Vichama, que está en el distrito de Vegueta. Vegueta no el Saiyajin, sino el lugar donde el 12 de noviembre de 1820 desembarcaron las tropas libertadoras de don José de San Martín por las playas de Tambo de Mora. Eso sí no sabemos, ¿no? En fin, seguimos con Caral. Como decimos, hay que entender a Caral como un todo. Podemos hablar también de Vichama, porque se quiere saber o descubrir por qué fue el abandono de Vichama. Esta tenía muchas similitudes y algunas diferencias con Caral, que tuvo claramente influencia de ella, pero esta fue posterior. Posiblemente el abandono se debió a cambios climáticos como los que vivimos ahora, entre sismos constantes, aunque si bien es cierto se habían vuelto expertos en que sus edificios lo soportaran con las xicras y que no usaban insumos cercanos para la elaboración de las xicras, sino una planta que se encuentra en la sierra a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Otra muestra del comercio y la relación con otros pueblos. Otro motivo fueron las sequías, posiblemente de más de 100 años, y esto se ve reflejado en las imágenes sobre los muros de la zona principal de Vichama. Otro dato, por ejemplo, es en Áspero, donde se encontraron las ofrendas llamadas los ojos de Dios, que son elaboraciones de dos ramas colocadas en forma de cruz y un tejido con hilos de algodón, que se identificó también en Ucayali con los cachivos y los shipibos. Y lo curioso también es que se ven fuera del Perú, lo utilizan en Panamá, en México y los navajos en el suroeste de Norteamérica. Y en otras culturas también, ojo. Siguiendo con Áspero, sabemos que en Áspero hubo un importante cambio climático. Al parecer, hubo un cambio con la flora marina y no hubo peces, lo que hizo mover posiblemente a los pobladores. Es decir, no los dejaron seguir avanzando. Hay una hipótesis que establece que hace 5.000 años las líneas de playa estaban más de 2 kilómetros hacia el este. Creo que se tapó y volvió a salir, por lo que Áspero podría haber sido uno de los puestos más importantes del área norcentral, ya que facilitaba la pesca y recolecta de moluscos. Lastimosamente, esto es algo que me da mucha pena por Barranca, como gobierno local no tiene transferencias significativas por el gobierno central, ya que no hay minas, o sea, no hay cobre, oro, petróleo, gas. Entonces para Barranca es muy importante tener otras fuentes de ingreso. Dentro de eso se tienen muchas expectativas en lo que significa todos los restos arqueológicos, todo nuestro pasado histórico, que tiene los 5 distritos de la provincia de Barranca que comparte la región. Finalmente, para conservar e incentivar lo hallado se creó lo que se ha denominado el Plan Maestro de Supe, que comprende una serie de actividades con la población entre turismo, confección, agricultura, etc. Las investigaciones llevan unos 27 años. Esto ya que es reconocido Caral como un patrimonio de la humanidad, pero también es la cuna de la civilización andina que nos debe generar hoy la enorme satisfacción porque muestra desarrollo, integridad y fraternidad andina. Caral nos pertenece a todos los andinos. Me ha gustado, me ha encantado mucho hablar de Caral, de investigar esos temas que no conocía. Y bueno, con eso cerramos. Si te gustó el video, dale un like y me gustaría que lo compartas. Y conmigo será hasta otro nuevo video. Nos vemos.